Hace no mucho me jugué el Batman Arkham Asylum. Y por si no lo recuerdan, hace unos años Epic Games regaló la trilogía completa de Batman Arkham. 3 juegazos míticos completamente gratis. Y aún así, cuando los quise jugar, me esperó una oferta en Steam y los compré de nuevo a pesar de que ya los tenía en Epic. Decisión de la que en retrospectiva no siento que me arrepienta. Lo cual puede sonar absurdo porque ya tenía los juegos y no necesitaba volver a comprarlos, pero aún así lo hice. Y hablando con amigos o leyendo comentarios en internet, te das cuenta de algo curioso. No eres el único. Y eso me hizo preguntarme algo. ¿Cómo una empresa capaz de regalar cientos de millones de dólares en videojuegos sigue sin poder competir contra Steam? Porque si lo pensamos un momento, Epic debería de estar ganando, o mínimo compitiendo a la par. Tiene Fortnite, tiene el Unreal Engine y solamente con esos dos productos ya tiene una cantidad enorme de dinero. Y además de eso, cobra menos comisión a los desarrolladores, ya que Steam suele quedarse con alrededor del 30%, que sigue siendo el estándar de la industria, y Epic cobra solamente el 12%. Sobre el papel todo parece perfecto. Menos comisión para los desarrolladores, juegos gratis para los jugadores y una empresa con recursos prácticamente ilimitados detrás. Entonces, ¿por qué sigue perdiendo? Mi primera teoría fue simple. La tienda es pésima, porque vamos a estar claros. La reputación de la Epic Games Store no es precisamente la mejor. Pero esa explicación es demasiado simplista. Porque si el problema fuera solamente que la aplicación es mala, Epic ya debería haber solucionado eso hace años. Y sin embargo la situación prácticamente no ha cambiado. Así que decidí verlo desde otro ángulo, y ahí encontré algo interesante. Creo que uno de los mayores errores de Epic fue confundir el que la gente llegara con el que la gente se quedara. Porque conseguir que alguien se crea una cuenta es relativamente fácil. Tú anuncias que vas a regalar un juego. Acto seguido regalas el GTA V, la trilogía de Batman o el Hogwarts Legacy y la gente aparece. Yo lo hice y seguramente tú que estás viendo este video también. Pero crear una cuenta no significa crear un usuario fiel. Y mucho menos crear un vínculo con la plataforma. Porque una cosa es entrar cada jueves para reclamar un juego gratis y otra muy distinta es abrir la plataforma porque realmente quieres usarla. Y aquí es donde Steam lleva una ventaja gigantesca. Porque Steam dejó de ser solamente una tienda hace muchísimo tiempo. Tiene foros, tiene guías, tiene reseñas, tiene perfiles, la workshop, logros y tiene una biblioteca que muchos llevamos años construyendo poco a poco durante años. Y Epic, bueno, tiene salud. Y no es solamente que Steam tenga más funciones, es que durante años Epic parecía ir varios pasos por detrás. Hubo una época donde la gente pedía cosas tan básicas como reseñas, logros o algo tan sencillo como un carrito de compras en una tienda. Funciones que otras plataformas llevaban años teniendo, y mientras Steam seguía agregando funciones, Epic pensaba en la inmortalidad del cangrejo. Y cuando llevas 10 o 15 años usando una plataforma, dejarla ya no es tan sencillo. Porque no estás abandonando una mera tienda, estás abandonando un ecosistema entero. Y eso es algo que descubrí mientras hacía este video. Steam hace años que dejó de competir únicamente como una tienda, porque Steam ya ni siquiera se siente solo como una tienda. De hecho, en la actualidad existen demandas y acusaciones que señalan a Valve por tener un monopolio dentro del mercado. Y honestamente, se puede entender de dónde viene esa idea, porque cuando una plataforma concentra semejante cantidad de jugadores, es normal que aparezcan esas acusaciones. Pero si incluso asumimos que por un momento tienen razón, sigue existiendo una pregunta. ¿Por qué los jugadores siguen prefiriendo Steam cuando tienen alternativas? Porque las alternativas existen. Epic existe, GOG existe y tiene una de las propuestas más interesantes del mercado con sus juegos sin DRM. La Microsoft Store existe y aunque todavía tiene problemas, ha mejorado bastante más o menos gracias al impulso del Game Pass, pero ninguna ha conseguido acercarse realmente. Y claro, Epic tampoco es estúpida. Ellos también entendieron que regalar juegos no era suficiente, porque una cosa es que alguien aparezca para reclamar el GTA V y otra muy distinta es que quiera quedarse. Así que intentaron otra estrategia. Si no podían convencerte con un juego gratis, quizás podían convencerte con juegos que simplemente no estaban en Steam. Y ahí entraron las exclusividades. Durante un tiempo podría parecer una buena idea, ya que yo recuerdo cuando anunciaron el Kingdom Hearts para PC. Coño, vale, por fin. Después de décadas estando prácticamente atadas a consolas, por fin llegaba a la PC. Yo estaba bastante contento, hasta que vi la letra pequeña. Exclusivo de Epic Games Store.
Nah, pero qué cagada. Y de repente mis ganas de comprarlo desaparecieron misteriosamente. Por lo que simplemente no compré un coño y ahora cuando algún día me dé por jugarlo, seguramente lo termine comprando en Steam. Y creo que eso resume perfectamente el problema. Epic consiguió los juegos, pero jamás consiguió que la gente quisiera quedarse en Epic. Y casos así hubo varios. Alan Wake 2 es probablemente el mejor ejemplo reciente. Epic ayudó a financiar el desarrollo del juego, así que tenía todo el sentido del mundo que fuera exclusivo de su plataforma, pero incluso ahí apareció el mismo problema. Gran parte de la conversación no era sobre el juego, era sobre Epic. Mucha gente no preguntaba cuándo salía Alan Wake 2, preguntaba cuándo iba a salir fuera de Epic. Y eso es un problema enorme, porque significa que el obstáculo no era el juego, es la plataforma. Y lo más loco es que Epic no ha escatimado en dinero. Durante el juicio entre Epic y Apple salieron a la luz documentos internos que mostraban cientos de millones de dólares invertidos entre juegos gratis y acuerdos de exclusividad. Una cantidad absurda de dinero y aún así seguían sin conseguir algo que Steam había construido durante más de 20 años. Y mientras escribía esta parte me acordé de algo que comenté en mi video sobre la piratería. Que muchas veces la piratería funcionaba como una especie de demo clandestina, que probabas el juego y si te gustaba lo comprabas después. Y con Epic parece pasar algo similar. Reclamas el juego, lo pruebas y si realmente te gusta, lo terminas comprando en Steam. Es como si Epic estuviera pagando la publicidad de la competencia. Y cuanto más lees casos así, más empiezas a entender el problema. Aquí es donde seguramente muchos estarán pensando en otro argumento. Y es que bueno, Epic funciona como una cagada. Y honestamente, yo formo parte de ese ideal colectivo. Porque aunque oficialmente no existe ninguna prueba definitiva de que Epic descargue más lento que Steam, si me preguntas a mí, Epic descarga más lento que el caballo del malo. Y estoy bastante seguro de no ser el único que lo siente. Cada vez que alguien menciona Epic en internet aparecen decenas de personas diciendo que tarda más en abrir, actualizar o descargar que cualquier cosa. Quizás sea una percepción colectiva, quizá no. Pero el simple hecho de que tanta gente tenga esa sensación ya dice bastante sobre la imagen que tiene la plataforma. Porque si alguna vez has descargado algo ahí, sabes de qué hablo. Hay veces que descarga tan lento que te da tiempo de reconsiderar tu compra como 3 veces. Y es curioso, porque algunas de las cosas que la gente critica de Epic ni siquiera son ciertas. Por ejemplo, hace un tiempo descubrí que Epic sí tiene precios regionales y además ofrece mejores condiciones económicas para muchos desarrolladores. Sobre el papel muchas de sus decisiones son buenas, pero incluso haciendo varias cosas bien sigue sin acercarse a Steam. Y creo que eso ocurre porque Epic siempre intentó comprar una comunidad, mientras que Steam la construyó orgánicamente durante más de 20 años. Y esa diferencia es enorme, porque regalar juegos puede darte cuenta, pagar exclusividades puede darte atención, invertir millones en marketing puede darte visibilidad. Pero ninguna de esas cosas garantiza que la gente se quiera quedar. Y quizás ahí está el verdadero problema, porque cuando volví a comprar el Batman en Steam, no estaba comprando el Batman, ya yo lo tenía. Lo que realmente estaba comprando era comodidad. Y sospecho que mucha más gente de la que parece hace exactamente lo mismo. Por lo que después de haber visto todo esto en retrospectiva, sigo sin arrepentirme de haber comprado el Batman de nuevo aunque ya lo tenía. Es posible que aún a día de hoy Epic aún no haya entendido algo fundamental. Los jugadores no son fieles a las tiendas. Son fieles a los hábitos que construyen alrededor de ellas. Y después de todos estos años, no hay nadie que haya entendido esto mejor que Steam.